7 de la mañana con 38 minutos. En 2 domingos, sí, en 2 domingos finalmente se van a dar las elecciones intermedias. Estas elecciones enormes, monstruosas elecciones, más de 3,000 puestos de elección popular en juego, en los cuales parece ser que todo se va a definir en una sola decisión. ¿Quiere seguir apoyando al presidente López Obrador o no lo quiere? Cuando menos esto en términos de Congreso Federal, pero vamos a platicar aquí con los expertos en opinión pública, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, Javier Márquez, socio, fundador de Buen Día Laredo, y Oráculos, para hablar precisamente sobre ya empezar a cerrar lo que son las campañas electorales. ¿Cómo estamos en este momento como país de cara a las elecciones en el Congreso? Y si les parece, también sobre las gubernaturas. Roy, Javier, los saludo con muchísimo gusto. Igualmente. Y te dejo, Roy, la pregunta. Empecemos, si te parece bien, con el Congreso Federal. Bien. Bueno, creo que resumes bien la campaña federal, ¿no? La campaña federal ausente de propuestas, ausente de modelos, sino simplemente es no demos todo el poder o apoyemos a nuestro presidente. Sobre eso se ha basado y ahí está el Congreso. De hecho, la pregunta es, ¿logrará el presidente esta valla? O sea, siempre estamos haciendo esa pregunta. Entonces, ¿cómo veo? Creo yo que la única referencia seria es justo la que calcula Javier Márquez, es la única referencia seria. Y lo que nos está diciendo es, mayoría absoluta, es decir, 250 más 1, creo que Morena y aliados sí la pueden lograr. Es alta probabilidad de que lleguen a 251 o más. Pero yo creo que es baja la de 334 o menos. Entonces las dos preguntas es, ¿el presidente logrará tener una mayoría para cambiar leyes? Parecería que sí. Constitución, parecería que no. Y ahí la dejaría para que Javier amplíe. Javier, por supuesto, ya que te abre la plaza, amplíanos, y también adicionalmente a la pregunta, si no hay nada ya a 2 domingos de la elección que pudiera mover algunas décimas de punto, algún punto, lo que han calculado en Oráculos. Gracias, Ray. Creo que Roy es un muy buen resumen de cómo se está viendo la competencia para la Cámara de Diputados. Me iría un poco a un ejercicio de perspectiva de qué podría cambiar de aquí al día de la elección. Lo primero diría que es posible que las encuestas pudieran estar sobreestimando el voto de Morena, y en ese sentido pequeños cambios podrían hacer una gran diferencia en torno a cómo se compondría la Cámara. Entonces, creo que una primera posibilidad es que quizás Morena pudiera obtener un poco menos de lo que muchos pronosticadores hemos puesto sobre la mesa como el tamaño de su bancada. Un segundo elemento, Ray, creo que podría ser el hecho de que pequeños cambios para cualquiera de los partidos en su votación representaría grandes cambios potenciales en la bancada. Déjame poner un ejemplo. Quizás el más sintomático de esto tiene que ver con el voto de los partidos de nueva creación, estos 3 partidos chicos que acaban de entrar por primera vez en la competencia electoral. En este momento las encuestas no registran que pudieran cruzar el umbral del 3%, pero si lo hicieran, significaría que estarían cobrando alrededor de unas 20 curules en conjunto, y la gran mayoría de esas 20 curules serían a costa de Morena por ser el partido mayoritario. Entonces, 20 curules parecería no sonar mucho para algunas personas de la audiencia, pero si estamos hablando de que Morena podría estar a 20 curules de distancia de la mayoría absoluta por sí solo, o replegarse a cerca de 200 curules por la pérdida de esos 20, pues en realidad es que cada curul está contando mucho. Entonces, creo que debemos de ser un poco más tolerables con respecto al margen de error de los pronósticos de la Cámara de Diputados y seguirlos un poquito más de cerca en cuanto a que el error puede jugar un papel muy importante. Oye, Roy, en las elecciones del 2018, y hay que seguir subrayando, no es lo mismo una elección presidencial que una elección intermedia, un poco para poder establecer muy bien
muy bien las bases de de la pregunta y también de la respuesta. Pero en la elección del 2018 hubo varios millones, cerca de 10 millones, si mal no recuerdo, de mexicanas, de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador sin haber antes votado por él. Es un poco ese voto de fastidio, de coraje, que se fue directamente al presidente López Obrador y le dio esta brutal mayoría en el Congreso. Han medido de este segmento, este voto volátil, llamémoslo de alguna manera, ¿cómo se está comportando en estos momentos en términos de tendencias electorales? Mira, no nomás eso de que nunca hubiera votado por López Obrador, porque efectivamente 30 millones. Fíjate, en las elecciones anteriores López Obrador, en 2006 y 2012, López Obrador había tenido 15, 16 millones de votos y en 2018 tuvo 30. Es decir, sí tuvo un salto casi al doble en su número de votantes. Pues nunca había votado por él muchísima gente. Pero no más eso, sino en la misma elección de 2018, 30 millones votaron por López Obrador y solamente 20 por Morena, 20.9 por Morena. Es decir, votaron por él, no por el partido, y ahora no es elección presidencial. Entonces también es que este voto que jala López Obrador no existe tanto. Coincido con algo que dijo Javier. En el pasado era muy normal la sobreestimación del PRI. Muy normal, en los estados, en la federación. ¿Por qué? Era el poder, los programas sociales. Bueno, esta es la primera elección donde tenemos a Morena en esta posición, y la pregunta justo que deja Javier es si no estaremos sobreestimando justo a ese poder, como se hacía antes con el PRI, ¿no? Que ahí estuviera una sobreestimación. Además de que en esta última etapa creo que está permeando mucho el discurso de la alianza de no demos todo el poder, está creciendo, está bajando en los estados Morena. Entonces puede haber una ola final más bien de disminución de Morena, podría ser. Pero sí, no he medido exactamente como lo dice Raimundo, pero te diría, la aprobación entre los que votaron por él, la aprobación de López Obrador está abajo del 90, 88, 89. Es decir, sí hay una merma del 10% de los que votaron por él, de decir, no lo volvería a hacer. También hay del otro lado, que no votó por él y quisiera votar por él. Pero el 18 no es referencia. Tal vez en el plebiscito del año que entra tomemos de referencia porque va a ser como una elección presidencial, pero en este momento no es referencia. Javier, quisiera hacerte también la misma pregunta con un matiz adicional, pero ¿nos permitirías, Javier y Roy, ir a un corte y regresamos con ustedes? Muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Regresamos con Roy Campos y Javier Márquez. Siete de la mañana con 51 minutos. Estamos platicando con Roy Campos y Javier Márquez. Sí, quedamos contigo, Javier. Ustedes se han medido cómo se encuentra el voto útil, por llamarlo de alguna manera, este voto que puede ir en cualquier dirección en estos momentos. Sí, así es, Ray. Creo que una parte muy importante del voto útil es que los electores sean estratégicos. Hay varias condiciones lógicas para que los votantes ejerzan un voto útil, pero una de ellas, la principal, es que tengan una muy buena impresión de cómo está el estado de la competencia electoral. Para saber si tendrían que ejercer un voto útil, tendrían que saber que su opción menos preferida se encuentra en el primer lugar de las preferencias del resto de los ciudadanos. En este sentido, creo que es difícil observar una gran magnitud de un voto útil, porque es común que muchos encuestados y muchos ciudadanos crean que su opción preferida, de hecho, es la que tiene más probabilidades de ganar. Ese es un primer elemento. El segundo es que no necesariamente el voto útil implicaría que que un partido que representa una tercera opción decida votar por algo menos preferido. No lo estamos observando necesariamente y la magnitud puede ser pequeña, Ray. Entonces, creo que habría que modular un poco las expectativas de lo que este voto estratégico podría estar ejerciendo el día de la elección. Roy
cambiando de elección. ¿Cómo cierran las 15 gubernaturas que están en juego? Mira, voy a planteártelas en 3 bloques. Un bloque que digo yo que 6 estados que nunca se movieron las posibilidades en la elección y la ventaja termina igual que como empezaron. 4 son de Morena: Baja California, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Esas creo que lleva amplia ventaja Morena, pero así empezó. Y 2 del PAN: Baja California Sur y Querétaro. Entonces digamos que el bloque de las que son ventajas relativamente amplias sin que haya habido grandes cambios. Otras 6 que son ventajas, pero hay incertidumbre porque cambiaron las condiciones de la contienda. Michoacán y Guerrero, que les cambiaron candidato, Zacatecas y Sinaloa, esas 4 de Morena. Entonces, cambiaron condiciones, la campaña movió algo. Una del PAN, Chihuahua, donde cambian las condiciones, 3 declinaciones a favor de Maru Campos, un gobernador en contra de ella, del PAN, y la de Nuevo León, donde Movimiento Ciudadano y el PRI cambiaron condiciones. Hay incertidumbre de que pueda pasar. Entonces ya van 12. Y 3 que veo yo cerradas por lo que se ha movido. El caso de Campeche, entre 3. San Luis Potosí también se ha movido cerrado. Hay encuestas, unos a favor de Gallardo, otros a favor de Pedrosa. Y Sonora, que después de tanto acontecimiento en Sonora, hay incertidumbre de la pelea entre Gándara y Durazo. Javier, ¿cómo cierran en tus propios estudios? Creo que Roy hizo una excelente síntesis de cómo está la situación en los estados. A mí me gustaría más bien agregar, Ray, hay que considerar también que las encuestas han tenido un mayor error cuando se trata de estimar gobernadores. Entonces, en este sentido, creo que Roy hizo una muy buena separación en cuanto a estados que parecen haber un consenso lo suficientemente amplio para que sea poco probable esperar algo distinto a lo que están haciendo en las lecturas, pero no obstante existen al menos, creo, cuando menos otros 7 estados, 6, dependiendo del encuestador, en el que es posible observar, si no sorpresas, porque muchas encuestadoras están poniendo una situación de competencia cerrada en los estados, pues bueno, al menos modificaciones importantes. Entonces, sí creo que hay que considerar que no es sencillo estimar la preferencia electoral en los estados y también debemos de guardar las expectativas al respecto. Javier Roy, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros en esta radiografía final sobre el Congreso Federal y gobernadores. Platicamos el próximo miércoles. Síguense cuidando.